Buenas tardes. Buenas tardes a todos y ante todo quisiera agradecer un poco a los organizadores por la posibilidad del diálogo, este diálogo interdisciplinar de alguna manera. Y quiero aprovechar la ocasión también para agradecerle, para compartir con ustedes mi agradecimiento a Adolfo, porque, ya se lo he dicho alguna vez, estoy agradecida por el diálogo, por la apertura y la capacidad de diálogo desde alguien que viene de la psicología, digamos, un psicólogo, y yo que vengo del mundo de la filosofía, ¿no? Un agradecimiento mutuo. Sí. Porque hay mucho enriquecimiento en los dos campos, el uno para otro. Bien, nuestra presentación tiene 5 partes, ¿no? Una primero, ¿por qué filosofía y psicología? Que básicamente es la historia de nuestro encuentro. Nuestro punto de partida para la reflexión que tiene que ver con las sesiones de los grupos que Adolfo dirige, que son los grupos BIEC. Después a presentar un poco los aportes desde el mundo de la filosofía que hemos conseguido en este diálogo a través de Emmanuel Levinas. Luego un cuestionamiento compartido y unos pensamientos de cierre. Hace unos años, Adolfo, en el 2014 específicamente, Adolfo y yo nos encontramos en un evento de filosofía sobre las concepciones de lo real en Salamanca. Él presentaba una ponencia sobre el proceso psicoterapéutico y su relación con la realidad personal, y yo sobre mis primeras aproximaciones al pensamiento de Emmanuel Levinas desde la perspectiva del diálogo con el otro. En medio de los espacios informales del evento tuvimos la oportunidad de intuir intereses comunes y una curiosidad mutua por entender lo que estaba haciendo el otro dentro de su ámbito profesional. Parecía que nos movían como los mismos intereses, ¿no? Y entonces empezamos un poco como a curiosear en el campo de cada uno, ¿no? Fundamentalmente diría que nuestro interés común, hoy en día lo puedo decir, en ese momento no, tiene que ver con el potencial humanizador que tiene la otredad. Dicho en otras palabras, el valor humano de lo que acontece o de lo que ocurre cuando una persona está predispuesta a cuestionarse sobre lo que significa atender a otra en su distinción, en aquello que la hace distinta y, en cierta manera, inesperada, ¿no? Aquel que no espero de ninguna manera. Para ilustrar lo que ocurre cuando una persona está abierta a otra en su distinción, Adolfo va a compartir con nosotros una escena o la recreación de una escena inspirada en lo que ha denominado los grupos de intervención sobre los estados de conciencia o grupos IEC. Los grupos de intervención sobre los estados de conciencia son un tipo de encuadre grupal que venimos desarrollando desde hace unos 10 años en Andalucía, dentro del Servicio Andaluz de Salud, y en el que se influye discretamente sobre los estados de conciencia de las personas participantes en tales grupos, incluyendo al terapeuta o a la terapeuta también. Entonces, vamos a imaginar. En el escenario vemos una sala vacía y en cierta penumbra. Al fondo una ventana, algunas sillas desordenadas, sillones cómodos, una mesa. Sobre la mesa hay un instrumento musical. Estamos hablando de escenas reales. Aquí se juntan distintas cosas para que podáis ver varias de las cosas que ocurren, pero estamos hablando de lo que prácticamente todos los días estamos haciendo en psicoterapia con personas sobre todo afectadas de psicosis. Por la izquierda empiezan a entrar algunas personas que miran a un lado y a otro sin saber qué hacer. Liliana mueve una silla y se sienta en ella. Dice: sentaros donde queráis, esto es así. La miran, pero no se atreven a hacer. En ese momento llega el terapeuta. Saluda. Buenos días, ¿qué tal? Poneros donde queráis. Podéis sentaros, quedaros de pie, caminar. Podéis abrir los ojos, cerrarlos, abrirlos y cerrarlos.
Incluso si alguien quiere tumbarse en el suelo, que lo haga. Cuanto más cómodo o cómodas os sintáis, mucho mejor. Entonces, algunas personas como Liliana, que ya conocen los grupos, pues empiezan a hacer. Otras están ahí por primera vez. Hablad de lo que queráis, lo que os salga. Cuanto más espontáneamente, mejor. Solamente hay que tener en cuenta una regla, que cuando alguien interviene, se espera a que esa persona acabe de decir o de hacer lo que sea antes de que participe otro. Gilberto, normalmente de risa exagerada, descansa su gesto conforme transcurre el tiempo. Luisa, conocida entre el grupo como la cantante de ópera, afloja el grito agudo. Tadeo se sienta en el suelo y se ríe algo turbado. Alguien enciende la luz y Terapeuta suavemente la vuelve a apagar, mientras dice: es mejor así, más tranquilo. Alejandro: es que me agobia la oscuridad. Terapeuta: ¿a los demás también? Parece que a nadie más. Entonces Terapeuta se dirige a Alejandro: puedes ponerte al lado de la ventana, que hay un poco más de luz. Alejandro cambia de lugar. Mientras se ha ido formando una conversación donde se tocan diversos temas. Aparecen situaciones de humor, alguien empieza a cantar, despertando recuerdos entrañables en otro. En ese ambiente se desenvuelven diferentes hilos de trabajo que Terapeuta subraya, gestiona, redirige, deja estar. Y 45 minutos después, Terapeuta anuncia que la sesión ha terminado y que continuarán el próximo día. Van saliendo de la escena. Liliana da las gracias a Terapeuta. Alejandro sale charlando con Gilberto. Terapeuta y Antonio quedan los últimos. Antonio: me ha gustado. Terapeuta: sí, ha sido interesante, curioso. ¿Viste lo que dijo Florentina? Antonio: pues sí, nunca me lo hubiera esperado de ella. Terapeuta: sí, nunca pensé que pudiera hablar de tal tema con esa tranquilidad, con esa distancia, con esa objetividad. Antonio: a mí me pasó el otro día, Terapeuta, y me quedé muy a gusto. ¿Qué puede llamarnos la atención de la escena que acabamos de describir? ¿A qué se apela? Entras a un lugar ligeramente desestructurado, ligeramente desdibujado. Liliana parte de su cultura sobre los grupos. Tiene ya una experiencia vivencial. Ha estado en otros grupos. Desde ahí presenta a las demás personas una línea básica de actuación adecuada, entre comillas. Les dice: estad donde queráis, elegid. Terapeuta amplía la información con sus instrucciones y llama explícitamente a la libertad de movimientos y de palabras, y subraya la importancia de buscar un grado más de comodidad personal, convirtiendo esto en una de las instrucciones de funcionamiento del grupo. Y al promover tales comportamientos, empiezan a mostrarse conductas menos estereotipadas, expresiones diferentes de las habituales. El humor suele presentarse en muchas ocasiones. Por otra parte, se mantiene un encuadre de espacio y tiempo y la figura de alguien que ejerce como terapeuta y que marca las reglas de dicho encuadre. Algo asimismo llamativo es que quienes participan suelen informar al finalizar el grupo que se han sentido bien o que les ha sido interesante que se hayan tocado los temas que hayan sido más o menos conflictivos o supuestamente superficiales. También señalaría como de interés el tempo, el ritmo que se despliega diferente del cotidiano e influido por las condiciones del encuadre y del contexto espacio-temporal en que nos movemos dentro del grupo. La explicación de Adolfo me hace pensar en el potencial del pensamiento de Manuel Levinas para generar una reflexión crítica sobre el modo como ocurre el vínculo
y se construye la relación con la otra persona. Sin embargo, en este caso se trata del vínculo paciente-terapeuta y eso genera otras interrogantes que más adelante conversaré con Adolfo y de alguna manera con ustedes. Me explico. Siempre he visto con mucho respeto el rol del terapeuta y hasta cierto punto me siento a ratos incapaz de ocupar su lugar. No podría ser psicóloga, he pensado alguna vez. Una de las razones que me ha llevado a especular sobre eso es que siempre he creído, desde mi posición de simple paciente y observadora curiosa de la actividad del psicólogo, que sería muy difícil para mí tomar distancia de la posición de escucha auténtica a la otra persona. Me resulta algo muy llamativo. De alguna manera he creído, como paciente, que el psicólogo o la psicóloga me escucha. Y casi podría decir, aún más, que me ha salvado la vida. Pero una parte de mí, imagino que como muchos, sabe que no me escucha plena y auténticamente, sino que lo hace sobre la base de la elaboración intelectual que su tarea profesional implica. Es decir, el psicólogo no es mi amigo, sino alguien que mientras me escucha necesita elaborar o calcular de alguna manera sus respuestas, lo que equivaldría, por ejemplo, a lo que yo reconocería en mi vida cotidiana como un mal amigo o una mala amiga, o al menos un amigo de amistad cuestionable en cuanto no me escucha cuando le cuento mis problemas, sino que se escucha a sí mismo hablando de mí. Entonces, desde el punto de vista de la curiosidad de una paciente, le preguntó a Adolfo, ¿un terapeuta sería como un mal amigo, una mala amiga, o hay visiones alternativas? Para responder, y antes de darle la palabra a Adolfo, voy a comentar un poco sobre el pensamiento de Levinas, que es quien nos ha hecho pensar conjuntamente sobre estos temas, ¿no? Y para eso les voy a pedir que no hablemos ahora de la relación terapeuta-paciente, sino de la relación entre dos personas, entre dos seres humanos, independientemente de su rol formal. Entonces vamos a hacer ahora un paréntesis, ¿no? En el pensamiento de Levinas, el vínculo con el otro es la fuente del proceso de humanización. La lupa está en ese vínculo, que se muestra en la proximidad del encuentro. Un encuentro que tiene carácter concreto, es decir, es un encuentro que no se da con la idea que yo tengo del otro, bueno, ahí en la lámina, por cierto, se movió. No es la idea del otro con lo que me encuentro, sino es el otro particular, el otro singular. Por lo tanto, estamos hablando de un encuentro que transcurre, a través de la corporeidad. Porque ¿cómo me encuentro con el otro? A través o con la mediación de esa corporeidad. Por lo tanto, es una corporeidad que transcurre en la percepción y en ese sentido en la sensibilidad. Y esa sensibilidad, en el caso levinasiano, se traduce como vulnerabilidad. La sensibilidad de la que nos habla Levinas se resume en el sentirse afectado por el otro y por ello vulnerable. Partiendo de esta explicación, que es muy breve y lleva mucho contenido, ¿no? Quisiera desarrollar brevemente 3 aspectos del encuentro con el otro de los que habla Levinas. En primer lugar, su carácter pasivo. El encuentro al que se refiere Levinas no consiste en una actividad o movimiento que nace del sujeto, sino de otro modo consiste en una actividad o movimiento, sino de otro modo en algo que le llega, que se manifiesta en el modo como el otro le afecta, como el otro me afecta. De hecho, en términos más levinasianos, el otro se impone y de alguna manera me señala, me interpela, sin yo conocerlo o siquiera tener alguna idea de él. Es un encuentro en este sentido que se padece. La manera como el otro me vulnera no está sujeta a mi decisión, a mi conciencia, a mi libertad, sino me encuentro desnudo ante el otro antes de concientizar al respecto de su presencia. Y digo antes, quizá no es la palabra más adecuada, porque para Levinas este encuentro tiene un carácter que él llama preoriginario, que es como encuentro fundante, digamos, en ese sentido. En segundo lugar, aparte de este carácter pasivo que tiene el encuentro con el otro, quisiera hablar de que ese encuentro es fuente de responsabilidad, ¿no? Así como en la fatiga que resulta del movimiento o en la senectud que resulta de la duración, y todo esto con relación a la corporeidad, es decir, el cuerpo se cansa y el cuerpo
y envejece, ¿no? Pues así, del mismo modo, así lo plantea Levinas, así el otro me afecta en el cuerpo. De allí que la proximidad con el otro se entienda desde las sensaciones de dolor y gozo fundamentales. El gozo de la autocomplacencia, del movimiento egoísta sobre uno mismo, se ve vulnerado por el otro y simplemente como otro dato de mi existencia me encuentro padeciendo. Vemos de nuevo que surge la no iniciativa de la que hablábamos hace unos momentos, de la sensibilidad, en la que nos encontramos padeciendo. Es, por decirlo de algún modo, el primer dolor, lo que yo diría el dolor de la vulnerabilidad ante el otro. Y es precisamente en ese contraste de dolor y gozo donde surge él dice la significancia de ese encuentro, ¿no? Él no le gusta hablar de significado porque Levinas intenta sacarnos incluso de un lenguaje. Entonces, por eso, incluso como me decía una vez un amigo, Levinas es muy viscoso porque resulta como pesado, ¿no? Pero claro, ese lenguaje pesado de él lo que tiene es sobre todo la intención de sacarnos, de movernos. Entonces, él lo que dice es que, claro, de ese contraste de dolor y gozo no surge significado, sino surge una significancia. Algo que no está procesado discursivamente todavía, pero que tiene un valor, ¿no? Ok. El otro se me impone, me hace sentir vulnerable, y esa vulnerabilidad que constituye el vínculo preoriginario en cuanto vínculo ineludible hace que me sienta obligado a responder. Porque no hay nadie que pueda responder como yo por el modo como el otro me afecta. Y entonces surge la responsabilidad. Dicho en pocas palabras, el modo como el otro me afecta hace surgir mi subjetividad, que no es otra cosa que la sensibilidad manifiesta en la vulnerabilidad. Y la respuesta que solo yo puedo dar ante el modo como ese otro me afecta. Entonces se desvela mi unicidad. No hay nadie que en la relación con el otro pueda responder como yo puedo hacerlo. En tercer lugar, y ya para terminar esta parte más teórica, como consecuencia de lo anterior, se entiende entonces que el vínculo no plantea una relación simétrica. El otro se me impone y me hace sentir vergüenza exponiéndome vulnerable. Por lo tanto, hay una cierta pequeñez propia que forma parte de ese encuentro con el otro. Pero es precisamente esa pequeñez, y en esto Levinas es muy rompedor, por decirlo de alguna manera, es esa pequeñez la que genera mi apertura hacia el otro. Esa asimetría, mi pequeñez frente al poder que el otro tiene sobre mí, lo que me mantiene abierto a él, en este encuentro preoriginario del que él habla, ¿no? Su infinitud es mi permanente búsqueda y apertura hacia él. Dicho en otras palabras, es la imposibilidad de definirlo lo que me mantiene atento a él. Para Levinas, la proximidad con el otro es, por lo tanto, asimétrica. No sucede entre dos iguales, sino entre alguien que es vulnerable ante otro que se impone. Y esa vulnerabilidad no es del otro, sino es la vulnerabilidad propia. En consecuencia, partiendo de la idea de que las fuentes de la apertura a lo distinto en el planteamiento de Levinas radican en una sensibilidad marcada por la vulnerabilidad, entonces, ¿qué podríamos hacer con Levinas? Pues considero que tendríamos que abrir un espacio para que la vulnerabilidad no sea vista solo como un peligro o una amenaza ante la cual hay que defenderse. Por eso pongo la imagen ahí tan ilustrativa de la defensa. El otro no es solo o no puede ser primeramente alguien de quien yo me tengo que defender o proteger. Y el liberar a la vulnerabilidad de este valor, ¿no? La presenta como un modo fundamental y necesario de fundar una relación humanizadora con aquellos que no logramos concebir ni como nosotros, ni como otros susceptibles de reconocimiento. Porque muchas veces el problema del reconocimiento del otro radica no en que yo tenga una buena o una mala idea de él, sino en simplemente que ni siquiera lo veo. Entonces, claro, no es la idea lo que está de primero, sino es la posibilidad de ese encuentro, ¿no?
Y es hacia ese nivel a donde nos invita Levinas. Evidentemente que un autor como Levinas no se está dirigiendo de ninguna manera a un tipo de relación como la del terapeuta y sus pacientes. Sin embargo, siempre me ha parecido que su pensamiento tiene un enorme potencial crítico sobre el tipo de relación que establecemos con los otros, con los cuales nos sentimos de alguna manera distantes. Es como un llamado a no convertirnos en simples traductores o decodificadores de las diferencias de los demás, como si el único modo de comprenderlos fuera a través del contraste con uno mismo, evadiendo la posibilidad de abrirnos realmente al otro en su distinción, indagando en sus propios códigos. Y claro, esto requiere usar más la imaginación y no solo el entendimiento para abrirnos a la otredad, que yo creo que es la invitación fundamental. Entonces, confirmo mi pregunta, Adolfo. ¿Esta crítica tiene alguna cabida desde la perspectiva del terapeuta? ¿Crees que el terapeuta puede resultar desde cierta perspectiva solamente algo así como un mal amigo o hay alguna otra alternativa en la autenticidad de la relación con el paciente? Y si existiera esa alternativa, ¿es una posición ideológica o podría llegar a ser una cuestión de ética de la relación humana con el paciente? Muy bien. Donde se origina para mí la relación paciente-terapeuta es en un encuentro entre dos otros que se sorprenden mutuamente. El otro es el infinito, dice Levinas. Dos infinitos se encuentran. Una imagen, por ejemplo, como dos océanos sin orilla. Y en los grupos, pues 6, 7, 9 infinitos que vierten a un espacio común. El terapeuta piensa, escucha, calcula, utiliza su técnica, pero no puede olvidar que es un ser tocado, inquirido, vulnerable a quien o a quienes se encuentran en un lugar compartido y que además debe dejarse vulnerar. Si soslaya esto, si no se deja, pierde su capacidad terapéutica y tapona la posibilidad de cambio del otro, porque deja de verlo y se antepone a lo vivo, a lo evidente. Necesita el terapeuta o la terapeuta escuchar plenamente. No es un amigo o amiga, Victoria, ni un mal amigo. La amistad es una implicación determinada, un tipo de relación donde se dan determinadas reglas de acercamiento, de gozo, de confianza. Y la relación terapéutica implica cercanía, sentimientos compartidos de reconocimiento, confianza. Pero las reglas son diferentes a las de la amistad. Sería, como marca Victoria, una visión alternativa, pero no es posible eludir la autenticidad del encuentro entre dos o más otros. No por nada, sino porque ese encuentro es lo primario. La ideología que está en la base de los grupos IEC es precisamente el reconocimiento de la libertad del otro, del insondable ser que está frente a mí. Esta ideología, esta posición de apertura hacia lo diverso, con el mínimo temor hacia ello, creo que lleva espontáneamente a una posición ética. Una posición ética basada de hecho, en ese interés hacia alguien que te llama la atención, te cuestiona y te interesa. Desde el reconocimiento de su libertad, desde tu reconocimiento de su libertad, de su especificidad, sin temer a ello, te preguntas y acompañas mientras ves cómo desarrolla sus potenciales. Y desde una, digamos, ética del gusto, animas a ese otro a seguir hacia su adelante y aprecias que encuentre una posición vital rica y satisfactoria. El otro se aproxima mediante su corporeidad, por supuesto. Eso es así. Y estando ante él, vivo el encuentro, su señalarme, su interpretación, su interpelación, y me afecta en mi propio cuerpo. Cuanto mayor apertura hacia lo que se me sobreviene desde la otredad, cuanto menor temor a las diferencias, más podré ver sin las cortapisas de los prejuicios. Por otra parte, me expongo vulnerable. Pero esto no corresponde para mí a una relación asimétrica. Hablamos de dos órdenes de simetría, ¿no? La asimetría que señala Levinas se da igual en el sentido contrario.
Soy otredad para quien me ve desde su lugar. Son asimetrías que se encuentran. La vía de reconocer ambas asimetrías provoca, en otro orden, una relación simétrica, de igual a igual, donde nadie está por encima de nadie. Esto es lo que conllevaría la relación humanizadora. La apertura a lo distinto, al misterio, es la clave. Y gran parte de nuestro trabajo terapéutico está relacionado con el reconocimiento que hará la persona identificada como paciente de que el otro es distinto, el terapeuta o la terapeuta, y no es lo que ella misma querría que fuera. Así se produciría el vínculo del que habla Victoria, en los que ulteriormente se tienden los puentes de la palabra, la conciencia y yo diría también el aprecio y el cuidado. Bueno, muchas gracias, Adolfo, por tu capacidad de diálogo y de cuestionamiento compartido, abierto a las dos caras de la moneda, la de quien hace de terapeuta y la de quien hace de paciente con curiosidad. Este diálogo continúa siempre abierto, enriqueciéndose de las reflexiones y de los hechos. Pero si hay algo que parece conclusivo de esta conversación es que la otredad de las personas particulares que se encuentran y se inquieren mutuamente cuestiona siempre las teorías y las prácticas relacionales más allá de la formalidad de los roles asumidos. Bueno, esto es todo. Muy bien. Muchas gracias.